Hola y bienvenidos a este video. Las siguientes son preguntas extraídas de uno de los más recientes exámenes ICFES Saber 11 en el área de Ciencias Naturales Componente Ambiental y se introducen de la siguiente manera. Responda a las preguntas 1 a la 3 de acuerdo con la siguiente información. En una región del país se encuentra un valle atravesado por un nacimiento cuyas aguas se utilizan en diferentes actividades, como se muestra en la figura. Aparece la figura que ilustra la ubicación de varios sitios en una zona aledaña a un río. Luego continúa afirmando. En esta región existe una explotación minera para extraer el oro de la reserva. Para ello, se desvía una parte del río y se usan sustancias químicas como mercurio y otros metales tóxicos. Después de la extracción del oro, el agua utilizada regresa a su cauce normal. A partir de esta situación se formula la pregunta número 1. De acuerdo con lo anterior, ¿cuál de los siguientes es un efecto negativo del desvío del río? Y aparecen las opciones de respuesta. Es importante que tengas en cuenta que cuando se presenta este tipo de circunstancias, donde se desvía el curso de un río, no solo para actividades mineras, sino para otros fines como la agricultura o la ganadería, se afecta severamente el ecosistema del área que sufre afectación por el desvío del cauce. También hay que reconocer que en ocasiones el desvío del cauce puede traer beneficios para el medio ambiente, pero eso solo pasa en contadas excepciones y bajo una correcta planeación. En el caso al que se hace referencia en la ilustración de la pregunta, el efecto sí es perjudicial para el ecosistema. No existe una disminución del cauce final del río, porque se indica en la introducción que el agua utilizada en el proceso de extracción minera luego se devuelve al río, contaminada obviamente. Así que descartamos la opción A. En algunas zonas se puede habilitar más terrenos para actividades de pastoreo o agrícolas, como se indica en las opciones B y C, lo que no sería un efecto negativo para los ganaderos y agricultores y de pronto no se impactaría tanto el ecosistema. Sin embargo, estas mismas actividades se verían afectadas por la alteración del equilibrio al ecosistema en zonas aledañas a la mina. Así que se marca la opción D como la correcta, pues es esta la afectación principal que genera el desvío del cauce del río. Veamos el enunciado de la pregunta 2 de la serie. Lucía es dueña de una finca en la zona de pastoreo en la que hay un jardín con varios tipos de plantas. Ella observa que la mayoría de plantas han empezado a marchitarse desde que empezó la extracción de oro. También observa frecuentemente a unos insectos voladores cerca de las plantas con flores. Después de estas observaciones, Lucía afirma: los insectos se posan sobre las hojas de las plantas y las contaminan con hongos que las marchitan. De acuerdo con lo anterior, ¿la afirmación de Lucía es una suposición no fundamentada o una hipótesis? Seguidamente aparecen las opciones de respuesta. Es importante tener en cuenta aquí la sutil diferencia entre hipótesis y suposición, aunque la hipótesis sea en parte una suposición. Veamos. La suposición es la realización de conjeturas sobre algunas cosas, hechos, causas que los han originado, entre otras, que se realizan con base en indicios o analogías frente a hechos o causas similares. La suposición puede llegar a ser confundida con la hipótesis, que en términos epistemológicos es un paso posterior a la suposición. Es decir, la conclusión provisional que se ha obtenido como consecuencia de la observación y precede a la experimentación. En el caso de lo afirmado por Lucía, lo que se tiene es una suposición no fundamentada, pues no ha procedido a observar el hecho para formular la hipótesis, ni propone la fase de experimentación en su afirmación. Al revisar los argumentos entre las opciones A y C, vemos que en la opción A se describe el procedimiento para ya tener las herramientas y proceder a plantear una hipótesis.
Nótese que al hacerse una revisión más exhaustiva de la planta, se tiene una observación más detallada que permite considerar otras causas configurando una conclusión provisional, es decir, una hipótesis. Ahora, ella en su afirmación culpa a los insectos de dañar sus plantas al transmitirle hongos que las afectan. Ella culpa, sin considerar algo más, a los insectos. Por esa razón, la opción de respuesta correcta es la C. Pasemos a la última pregunta de la serie. La número 3. Respecto a la problemática de contaminación que deja la extracción de oro para la región, un grupo de investigadores propone un filtro de agua que trabaja pasando agua con mercurio por una barrera formada por algas de la especie Lenna minor, conocida como lenteja de agua. Esta alga metaboliza gran parte del mercurio y produce sustancias como oxígeno, dióxido de carbono y metilmercurio. Una pequeña fracción del mercurio no alcanza a metabolizarse por las algas. Si la cantidad de mercurio usado en la extracción aumenta, se pregunta, ¿qué ocurrirá con la cantidad de sustancias producidas por las algas? Y aparecen las opciones de respuesta. Descartamos la opción A, pues al aumentar la cantidad de mercurio, las algas metabolizarán más mercurio y por ende aumentarán las cantidades de dióxido de carbono y de metilmercurio. La B también se descarta, porque lo que se espera es que las dos sustancias producidas por las algas, el dióxido de carbono y el metilmercurio, aumenten. No se puede esperar que aumente el CO2 y disminuya el metilmercurio. Lo que sí se espera es que al haber mayores cantidades de mercurio en el agua, obviamente habrá mayor cantidad de este elemento sin metabolizar. Pues en el enunciado se indica que una pequeña fracción del mercurio no alcanza a metabolizarse por las algas. Así entonces, al aumentar la cantidad de este metal en el agua, la fracción que no metabolizan las algas aumentará, de tal forma que se marca la opción C como la correcta. Esperamos que la forma como se llegó a la respuesta para estas preguntas haya quedado entendida. Déjanos tus comentarios y si deseas conocer más sobre nuestros servicios, escríbenos al email forprunonline2019@gmail.com. De igual forma, síguenos por redes sociales, donde encontrarás datos muy útiles para la presentación del examen, y suscríbete a nuestro canal de YouTube para que se te notifiquen nuevos tips o contenidos. Nos vemos en una próxima ocasión.